somos pueblo y un pueblo tiene costumbres. ¿Se ha puesto a examinar ustedes cuáles son las costumbres de Zipaquirá? Algunas particularidades que tiene Zipaquirá con respecto a los demás pueblos. Si usted se mueve de aquí a Tenjo, si usted es un buen observador y usted se mueve de aquí a Tenjo, Tenjo tiene unas costumbres que son diferentes, son bien diferentes de lo que es Zipaquirá. Pero si usted se va de aquí hasta Duitama, usted va a encontrar que Duitama es muy diferente a lo que es Zipaquirá, y es más, que Duitama es muy diferente a lo que es Tunja. Pero si usted se mueve hacia climas calientes, va a encontrar que hay una serie de costumbres muy diferentes. La gente tiene una serie de comportamientos muy diferentes a los que se tienen acá en Tierra Fría. La idea es porque el Señor nos ha llamado a ser un pueblo, y ese pueblo también tiene algunas costumbres. Y por eso el apóstol, el escritor de los Hebreos dice, sean vuestras costumbres, porque el pueblo del Señor tiene unas costumbres que desde luego son distintas a los demás pueblos. Este pueblo es un pueblo que traspasa las naciones, es un pueblo que no tiene fronteras, pero es un pueblo que está guiado por la misma enseñanza. Hoy vamos a meditar entonces en aquello de viviendo nuestra vida en Dios, porque somos pueblo de Dios, y entonces por eso nuestra vida tiene que vivirse en Dios. Entonces hay una pregunta para nuestra reflexión. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida en Dios? Bueno, primero, vivimos nuestra vida en Dios disfrutando de lo que tenemos. Vivimos nuestra vida en Dios disfrutando de lo que tenemos. Lo que tenemos que el Señor nos da para disfrutar. Cuando el apóstol San Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 6, habla de los que tienen posesiones, de los ricos. Pero él dice que el Señor nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Y por supuesto, nuestro Padre Celestial, cuando estaba preparando este universo, cuando estaba creando este universo, es interesante. Primero, Él creó las cosas y luego al hombre. Primero, Él creó las cosas y luego las personas. Cuando Dios creó las personas, Él ya había creado todo lo demás. Había creado todo lo demás, de suerte que el hombre llegó aquí con una cosa bien bonita. Nació, pues fue creado, y cuando por fin sale a la vida, pues él ve toda una selva, todo un follaje, todo verde, algo bien preparado, porque nuestro Dios quiere que nosotros disfrutemos de aquellas cosas que tenemos. Y es interesante, siendo el dueño de todas las cosas, nos ha permitido que las tengamos, que las tengamos. También es interesante ver que nos las presta. Nosotros tenemos todo como un préstamo. Una casa, que es un préstamo. Una familia, que es un préstamo. Una esposa, un esposo, que es un préstamo. La familia, particularmente los hijos, un día se van y ya no los tenemos, ya los tenemos de vez en cuando, ya los tenemos por visita y luego otra vez se van. Pues es un préstamo lo que Dios nos ha dado acá. De modo que vamos a ver, vivimos nuestra vida en Dios disfrutando lo que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una dádiva de Dios.
porque lo que tenemos es una dádiva de Dios. ¿Qué tiene usted? ¿Tiene una casa? Pues bien, esa casa el Señor se la dio. Él le permitió construir, pero todo lo que son las fuerzas, la vida, las oportunidades, las dio Dios. De modo que lo que tenemos es una dádiva de Dios. También vivimos la vida en Dios porque lo que tenemos es el resultado del trabajo de ayer. La vida es una toma de decisiones permanente, de suerte que alguna vez, cuando usted se casó y cuando yo me casé, no teníamos lo que tenemos hoy. Algunos sí, algunos han sido muy bendecidos por Dios porque se han casado ya con casa y ya con carro, en fin. Pero no es el caso de todos. Y sin embargo, si los que se han casado con casa y con carro, ahora revisan, se dan cuenta que tienen otras cosas que también Dios se las ha dado. Entonces vivimos la vida en Dios. Nos permite disfrutar lo que tenemos, nos permite tener sabiduría para saber que lo que tenemos es el resultado del trabajo de ayer. Es lo que Dios nos permitió tener. Y vale la pena que nos regocijemos en esto, que disfrutemos, que alabemos al Señor por esto, que cantemos al Señor dándole gracias por esto, por lo que tenemos, tenemos unos hijos, tenemos una esposa, un esposo, tenemos ya unas cuantas cosas. Bueno, nosotros miramos hacia atrás y pensamos cuando nos casamos y miramos y decimos, bárbaro, sí tenemos algo. Y es la forma como el Señor nos bendice. Entonces, qué interesante poder disfrutar de aquello que el Señor nos da. En segundo lugar, vivimos nuestra vida en Dios viviendo sin avaricia. Viviendo sin avaricia. La palabra avaricia, San Pablo la compara como el que es idólatra, como el que adora las cosas, como el que adora las cosas. Y como adora las cosas, entonces las quiere, de alguna manera las quiere, las retiene y las trata como si fueran su Dios. Entonces se llama aquí con avaricia. Vivimos sin avaricia. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tenemos es lo que nos corresponde. Lo que hasta ahora tenemos es lo que nos corresponde. Por eso el Señor, cuando daba instrucciones respecto del Padre Nuestro, respecto de cómo orar, dijo, danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro es el pan que nos corresponde. Es el pan nuestro. No es el pan del vecino. No es el pan de otra persona. Es lo que nos corresponde. Dios nos permite conseguir cosas de acuerdo con las mismas habilidades que Él nos dio, de acuerdo con las mismas capacidades que Él nos dio, de acuerdo con las mismas oportunidades que nos dio y que nosotros también aprovechamos. Así que entonces lo que tenemos es aquello que nos corresponde. Por eso vivimos sin avaricia. El que es avaro quiere lo suyo, pero también quiere lo del otro. Un poquito los niños son así, ¿no? Cuando están creciendo y quiere mi juguete y el juguete del otro también. Bueno, allá en esa parte, interesante, pero nosotros estamos llamados a que vivamos la vida sin avaricia. También, ¿por qué más? Porque lo que tenemos es para
es el pan nuestro de cada día. Lo que ya dije, me adelanté al punto acá. Lo que tenemos es el pan nuestro de cada día, aquello que nos corresponde. Porque además, cuando pensamos en el pan nuestro de cada día, tenemos que pensar en la dependencia del Señor, en el hecho de que dependemos, no importa qué tanto tenga usted. De pronto Dios le ha bendecido con mucho, pues ese mucho también le lleva a depender de Dios. De pronto Dios le ha bendecido no con mucho, pero ese poco le lleva también a depender de Dios. Es el pan nuestro de cada día. Luego también en tercer lugar, ¿por qué más? Vivimos nuestra vida en Dios confiando en sus promesas. ¿Qué dice la palabra? Dice, no te desampararé, ni te dejaré. Esas son las promesas. El Espíritu Santo guía al escritor de los Hebreos para que tome las palabras del Señor dichas a Jacob por allá en Génesis 28:15, si no me equivoco, en donde él le hace una promesa: no te desampararé, ni te dejaré. Estar amparados. Tenemos las promesas del Señor. Esas promesas nos amparan. Esas promesas están con nosotros. Y Él nos dice que no nos deja. Confiamos en sus promesas. Luego, sus promesas se han hecho realidad en el pasado. Si revisamos un poco nuestra vida, Dios ha cumplido sus promesas en el pasado. Revise su historia, mire un poco su historia, mire hacia atrás, mire desde dónde el Señor lo ha traído y hasta dónde lo ha traído. Y mire cómo el Señor le ha cuidado, mire cómo el Señor le ha dado cada cosa en su momento. Dios ha hecho realidad sus promesas. Sus promesas no han sido hechas para no cumplir. El Señor tiene unas promesas que son el pacto, son cuando el Señor promete, Él hace un pacto y su pacto siempre lo va a cumplir. Y luego también sus promesas se harán realidad en el futuro. Sus promesas se harán realidad en el futuro, es decir, no solamente en el pasado, también en el futuro. Eso nos ayuda para pensar. Los sociólogos dicen, por ejemplo, que esta pandemia va y que este año 2021 es una transición entre el 20 y el 22. Y que más o menos estaremos recuperándonos por ahí en el año 2024. Más o menos estamos recuperándonos. Está bien la apreciación, sin embargo es interesante ver que el Señor va igual a cumplir las promesas para su pueblo. Bueno, si la voluntad del Señor es que estemos recuperándonos en el 2024, con todo y eso, el Señor hará realidad sus promesas. Y eso nos permite pasar a la siguiente parte, ya la afirmación del salmista: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos andar ya sin la consabida angustia de las preguntas de qué pasará. Me decía hace unos buenos años, me decía un caballero, ¿qué será de mi vida? Nosotros podemos andar sin esas preguntas. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué irá a pasar con mi vida? El Señor dice acá: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En otras palabras, hay otra traducción que lo hace así: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿No? Este es el Señor. De modo que podemos no solamente creer en Dios, no solamente andar con Dios, pero también podemos vivir nuestra vida en Dios. ¿Cómo? Pues primero,
vivimos nuestra vida en Dios disfrutando lo que tenemos. Vivimos nuestra vida en Dios disfrutando lo que tenemos. En segundo lugar, vivimos nuestra vida en Dios viviendo sin avaricia. Santiago va a decir, matáis y ardéis de envidia, pedís y no tenéis, porque pedís mal. Entonces, nosotros andamos sin avaricia y nuestra oración siempre será esa oración de gratitud, esa oración en donde agradecemos al Señor por todo lo que nos ha dado. También vivimos nuestra vida en Dios confiando en sus promesas. Sabemos que sus promesas nunca van a fallar, que Él ha prometido. Todos los demás prometemos alguna cosa y de pronto fallamos. Alguien me decía que no, es que mi papá le prometió a mi mamá que le enseñaría a tocar piano y ya llevan tanto tiempo de casados y nunca le enseñó. Así que yo le dije, por eso yo no prometí nada. La chica que se casó conmigo se casó sin que yo le prometiera nada. Ahora no entiendo ni por qué se casó conmigo, porque no le prometí nada. Solamente, pues, fui la compañía que el Señor puso en su camino. Pero el Señor, en cambio, no solo que promete, sino que cumple. Cumple. Y por eso podemos estar tan seguros en el Señor. Unas aplicaciones para nuestra edificación. Primero, viviendo nuestra vida en Dios, disfrutamos mejor lo que tenemos. Disfrutamos mejor. Es decir, no, usted ha dicho, por ejemplo, hoy ese desayuno estuvo mejor que los otros días. Entonces aquí, cuando vivimos la vida en Dios, disfrutamos mejor lo que tenemos. Sea poco o sea mucho, pero lo disfrutamos. En segundo lugar, viviendo nuestra vida en Dios, esperamos el futuro con optimismo. Esperamos el futuro con optimismo. No entramos en la desesperanza de que qué pasará, en fin, sino que esperamos el futuro con optimismo. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros, no importa cuáles sean las condiciones. Porque el Señor estará con nosotros, no importa cuáles sean las circunstancias. Entonces esperamos el futuro con optimismo. En tercer lugar, viviendo nuestra vida en Dios, no tememos lo por venir. Es decir, la pregunta de ¿qué pasará? ¿Qué podrá hacerme el hombre? No tememos lo por venir, porque nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. El Señor, en su providencia, Él ya ha decretado nuestros pasos. Él ya ha decretado cada cosa. Y por supuesto que nos da las posibilidades de conseguir cosas, pero el Señor sabe cómo nos guía. Por esa razón, permítanme repetir, viviendo nuestra vida en Dios, disfrutamos mejor lo que tenemos. Yo me acuerdo de un amigo mío que dice, uy, el almuerzo que me comí estaba muy rico, debió ser porque era fiado. Es decir, disfrutamos mejor lo que tenemos. Y luego dice también, viviendo la vida en Dios, nuestra vida en Dios, esperamos el futuro con optimismo. El futuro con optimismo. Dios tiene todo el control y por eso esperamos en el Señor con un optimismo, porque Él siempre llevará a los suyos a lo mejor. Y finalmente, viviendo nuestra vida en Dios, no tememos lo por venir.
no tememos lo por venir. Hermano, le invito a que ponga su vida en el Señor, a que no viva la vida como que, sin saber pues lo que pasará. Le invito a que ponga la vida en el Señor, a que viva su vida en el Señor, tal como dice la palabra, a que se apropie de las promesas, a que se apropie de esa providencia que Él tiene para usted, que viva esa vida en el Señor, que no viva su vida como la persona que está resignada, no. El Señor no nos llama a resignarnos, nos llama a compartir. Y no iba su vida como esa vida harta, permítanme decir esa palabra medio vulgarota, pero déjenme decirlo así, esa vida harta que como que otra vez nos levantamos, quién sabe qué pasará hoy, ¿no? Y otra vez nos acostamos y quién sabe qué pasará mañana. Y encima las noticias nos bombardean. Las noticias son tan positivas que todo el tiempo hablan de morir. Mis hermanos, vamos a levantar la vista de acá y vamos a ponerla en el Señor. Vamos a ponerla en el Señor. Vamos a ponerla en el que dijo, no te desampararé ni te dejaré. De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, pastor, por este mensaje, y le pido a la hermana Gloria que gracias por el mensaje. Oremos. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de ti agradecidos, oh Señor amado, por ese cuidado, esa protección que nos has brindado hasta acá. Gracias te damos en este momento porque nos has permitido escuchar este mensaje. Gracias, bendito Señor, porque de una u otra manera tú nos estás hablando. Sentimos esa compañía tuya, sentimos tu protección, tus cuidados, Padre bendito. Gracias por esas promesas maravillosas que encontramos en tu palabra, que nunca nos dejará ni nos desamparará, así estemos pasando por momentos difíciles, pero tú estarás con nosotros dándonos el ánimo y dándonos la fuerza y la protección que necesitamos. Muchas gracias por el mensaje del pastor. Gracias, bendito Señor. Siga bendiciéndolo, siga usándolo, Padre Santo, y lo seguimos encomendando en tus preciosas manos para que tú bendigas su vida, para que tú estés llenándolo de tu Santo Espíritu cada día, Señor bendito. Gracias te damos por este momento. Bendice a los hermanos que están conectados y te pedimos, Dios, que te quedes con nosotros en medio de este culto hasta terminar, Señor bendito. Danos tu bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora sí cantamos el himno 178, Vida Abundante, del Seminario Bautista. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Con su
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿qué promesa tiene la iglesia? Entonces, nos gozamos en Dios con este pasaje que nos invita a estar seguros que enfrentemos los días en esta vida como la sintió Moisés, como la sintió Josué, en compañía del Señor. Entonces, así es que la iglesia puede salir triunfante. Bien, hermanos, llega el momento de la oración y aquí mi hija nos va a